Familia, estamos muy emocionados de que puedas estar junto con nosotros en esta transmisión. Y el día de hoy estaremos celebrando la Santa Cena y es por eso que queremos que tú también puedas celebrarlo ahí desde tu casa. Prepárate con los elementos esenciales para estar recordando la muerte y resurrección de Cristo. También quiero invitarte a que puedas preparar tu Biblia, tus apuntes y principalmente prepara tu corazón porque estamos seguros que Dios hablará hoy a tu vida. Ya comenzamos, Estás en Dios está aquí. Reciban un afectuoso saludo. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir nuevamente este tiempo donde podemos meditar en la preciosa palabra de Dios, que es una carta personal de amor para cada uno de nosotros. Durante la experiencia de la celebración del amor de Dios que hemos tenido como familia Dios está aquí, hemos tenido la oportunidad de celebrar la Cena del Señor. Son cosas básicas, son cosas muy importantes que nos recuerdan siempre, nos jalan a estar volviendo a las bases. Y por esa experiencia que hemos tenido, quiero compartir un par de respuestas, un par de preguntas con su respuesta. ¿De qué se trata esa experiencia de la Cena del Señor? La primera pregunta es eso, ¿qué es esta ordenanza? Es una ceremonia donde participamos de tomar un pedazo de pan o una galleta. También tomamos un poquito del jugo de la vid, un jugo de uva. Tanto la galleta representa lo que es el cuerpo de Cristo, como el jugo de la vid representa la sangre de Cristo. Nos están llevando exactamente a aquel momento en el que Jesús entregó su vida por nosotros. Una segunda pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de participar, de celebrar esta ceremonia tan sencilla, pero tan valiosa, tan preciosa? Hay un propósito fundamental. Dice la Escritura en Lucas capítulo 22, versículo 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos. Le dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ese es el propósito, esa última frase, que la repite cuando habla de tomar el jugo de la vid. Hagan esto en memoria de mí. ¿Cuál es el propósito y la intención? Recordar. Ese es lo básico. Recordar la muerte de Jesús. Y como es un evento histórico, no se trata tanto de imaginar, no. Se trata de enfocarnos mentalmente en todo lo valioso que es, en todo lo que ha implicado y significa para nosotros, todo lo que podemos disfrutar por la decisión de nuestro Dios, la decisión de nuestro Señor Jesucristo de tomar nuestro lugar y entregar su vida por nosotros. Evidentemente, al cumplir con ese propósito, enfocarnos, hacer un recordatorio, mentalmente estar pensando en ese hecho histórico, bueno, se cumplen otros propósitos. Menciono 3. Número 1, al recordar más la muerte de Jesús, más agradecidos estamos, más amamos al Señor, más va creciendo nuestro compromiso con el Señor. Número 2, sin proponerlo, no estamos proclamando, estamos compartiendo que realmente nuestra fe descansa en buen lugar. Nuestra fe descansa en Jesús, no en una religión, no en un sistema de creencias, no, en la persona de Jesús, que es Dios, que vino a hacerse hombre y que entregó su vida por nosotros. Y una tercera cosa, bueno, también nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando celebramos esta sencillísima ceremonia, estamos conscientes de que la estaremos celebrando hasta el momento en el que estemos en la presencia de Dios. Ahí estaremos culminando muchas cosas, pero en ese momento en que el Señor llame a término toda la experiencia humana, vamos a estar en el cielo. Y lo recordamos precisamente todo eso. Y la muerte del Señor Jesús nos habla de cosas realmente importantes, realmente básicas. Y por eso, ligándolo a la experiencia de celebrar la Cena del Señor, hoy quiero tomar un pasaje para recordar cosas también muy básicas, muy importantes, quizá muy elementales, pero son prioritarias. Son cosas que tenemos que tener claras antes que cualquier otra cosa.
Y por eso quiero compartir lo que es el mensaje del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Permítanme leer todo este pasaje. Marcos 2, del 1 al 11 menciona: Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedó estaba tan llena de visitas que no había lugar, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Tiene muchas enseñanzas y muchos detalles que podemos aprender de esta experiencia que tuvo Jesús al estar en aquella casa. Pero hoy me quiero enfocar en algo muy sencillo, en 2 cosas fundamentales, 2 cosas importantes que me interesa que las tengamos claro, que las recordemos, que las tengamos presente de manera muy, muy constante. 2 cosas que tenemos que recordar que son muy importantes. La primera cosa, el primer recuerdo, lo que tenemos que recordar de manera importante es que tú tienes una tarea importante. Tenemos un mensaje que indudablemente es el mensaje más importante que cualquier persona puede escuchar. Realmente es el único mensaje que puede traer vida. No existe otro. Es el único mensaje que puede hacer una diferencia positiva en una persona, en una familia o en toda nuestra sociedad, así como está nuestra sociedad tan llena de crisis en muchos sentidos. El único mensaje que realmente es importante, el único mensaje que tú y yo tenemos que compartir, y no lo podemos compartir de otra manera más que con una pasión y un fervor muy especiales, es que la respuesta está en Jesús absolutamente. Nosotros tenemos que ser responsables de ese mensaje. Nosotros tenemos que tener muy claro que la mejor manera de, entre comillas, administrar ese mensaje y enriquecerlo, es compartiéndolo. Nosotros tenemos que tener muy clara esa conciencia. Tenemos una tarea fundamental: compartir el mensaje de Jesús. Jesús es la respuesta. Los amigos del paralítico se propusieron traer a los pies de Jesús a este hombre que necesitaba la intervención de Jesús especialmente y evidentemente para que le devolviera la capacidad de caminar. Pero llegan y se encuentran con muchos obstáculos. Fundamentalmente el obstáculo tenía que ver con la multitud, que ya ni siquiera en la puerta había la oportunidad de acercarse. Era demasiada gente. Pero ellos estaban conscientes y estaban seguros, estaban determinados a llevar a su amigo con Jesús, que hicieron todo lo necesario para finalmente lograr su propósito y estar ahí poniendo a su amigo a los pies del Señor Jesús. Estos amigos nos enseñan muchas cosas. ¿Cómo tú y yo podemos compartir ese mensaje tan fuerte que tenemos? ¿Cómo nuestro grupo Conexión, ese grupo pequeño donde Dios nos da la bendición de compartir entre semana y compartir nuestra vida, cómo nuestro grupo Conexión pudiera unirse como aquellos 4 amigos para llevar a los pies de Jesús a nuestras amistades, a nuestros familiares, a las personas queridas que Dios ha puesto cerca de nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? Con el ejemplo
nos están enseñando 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Te comparto esas 4 cosas. Número 1, tienes que tener una carga por tus amigos. Eso es lo primero. Tienes que tener el amor y la compasión que Jesús tiene por ti y por mí. Tú y yo tenemos que tenerla por cualquier persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Tenemos que amarla y amarla de una manera muy práctica. Este grupo pequeño se ocupó, se preocupó, hizo lo necesario. ¿Por qué? Porque ese amor no es solamente palabras. Ese amor es, cuando es verdadero, es un amor en acción que lo lleva a ser muy práctico. Y por eso mi primera pregunta es, ¿estás convencido realmente de lo necesario, lo trascendental es que tus amigos y familiares que aún no han tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús lleguen a los pies? ¿Es una carga para ti? Realmente, si es así, una carga, ¿estás haciendo ajustes en tu vida? ¿Estás haciendo algo práctico? ¿Estás intencionalmente planeando cosas para provocar el que efectivamente estén a los pies del Señor? En el más positivo sentido, tiene que ser una carga de amor que la gente que está a nuestro alrededor aún no conoce al Señor. Número 2, tienes que tener la conciencia de que necesitamos trabajar en equipo. Es una bendición. Tenemos una responsabilidad muy personal, pero tenemos la oportunidad de estar trabajando con el equipo precioso que significa la familia espiritual que Dios nos ha dado. Es increíble cómo podemos acompañarnos, cómo podemos complementarnos, cómo podemos efectivamente trabajar en equipo, sirviendo, orando, complementando nuestro testimonio, nuestro mensaje. Realmente tenemos que trabajar en equipo. Hay una expresión que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está reconociendo, hubo otros que participaron en esta obra. Yo también estoy trabajando en esa obra. Es un trabajo que no estamos haciendo como llaneros solitarios, no estamos solos. No, estamos trabajando en equipo. Finalmente es Dios el que da el crecimiento, sí. Pero así como reconoce, cada quien tiene que hacer su parte y nos complementamos, yo también tengo que hacer mi parte. Pero con esa conciencia, no estamos solos, tenemos que trabajar en equipo. Estás intencionalmente uniéndote, especialmente en tu grupo Conexión, para traer a los pies de Jesús a otros. Es algo que nos están poniendo el ejemplo estos amigos del paralítico. Una tercera cosa, bueno, es que tienes que tener fe. Siguiendo el ejemplo de estos hombres, ellos estaban perfectamente convencidos de que nada estaba fuera del alcance del Señor Jesús. Él sí era efectivo, Él sí era poderoso para estar ayudando en la necesidad evidente de su amigo. Bueno, tú y yo con mucho mayor razón. Tú y yo tenemos que tener fe en Jesús. Tú y yo tenemos que tener fe en el más positivo sentido, un orgullo por el Evangelio para poder decir, como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, es el poder de Dios para transformar, es el poder de Dios para dar vida eterna. Nosotros tenemos que estar convencidos. Nunca veas a alguien como un caso perdido. No, jamás. El amor de Dios es poderoso, el amor y la sabiduría de Dios son suficientes para tocar el corazón de aquellas personas, sí, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero esa parte tiene que también ver con mucho la fe, la confianza que tenemos, el santo orgullo de tener el mensaje único que puede transformar el corazón de una persona. Y una cuarta cosa, que me parece muy clara, muy fuerte, muy ilustrativa del ejemplo de estos 4 amigos del paralítico, es que tienes que ser creativo. Ubicándonos en el contexto y tratando de leer entre líneas, los amigos del paralítico fácilmente pudieron haberse desanimado ante el obstáculo que significaba que, bueno, ya habían hecho el esfuerzo, habían llegado hasta donde estaba Jesús, pero no podían verlo, no podían acercarse, era demasiada la multitud. Fácilmente pudieron haberse dado por vencido,
sí habían tenido mucha determinación, sí se habían esforzado, seguramente habían sudado al cargar entre los cuatro a su amigo que no podía caminar. Bueno, ya habían hecho muchas cosas, habían sido perseverantes. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si dicen, bueno, no se pudo, se encogen de hombros y ni modo, hicimos todo lo posible? Nadie les pudiera haber criticado, nadie les pudiera haber reclamado, se quedaron cortos. No, ellos habían hecho lo suficiente, ellos habían hecho un poquito más allá, ellos sí se habían esforzado. De que habían tenido interés, habían tenido interés. Nadie los podía culpar de tibios. Pero va pasando cosas muy interesantes. Imaginándonos, seguramente uno de los cuatro empezó a ver las diferentes opciones y finalmente les comenta, ¿saben qué? Vamos a subirnos al techo, hacemos un agujero en el techo y ponemos a nuestro amigo delante de Jesús. Sí, pero como estaban trabajando en equipo, cada quien pudo tener diferentes perspectivas y yo me imagino que pudieron haberle dado diferentes argumentos. Quizá uno muy práctico le dijo, ¿sabes qué? Esto es peligroso. Y sí era peligroso. Se les podía caer su amigo. Era riesgoso en ese sentido. Quizá otro pudo haber pensado, esto es muy costoso, esto no es caro. Haciendo cálculos, bueno, esto no nos va a salir, la reparación del techo no nos va a salir 1,000 pesos, nos va a salir en 15,000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar todo ese dinero? Quizá algún otro en esos momentos rápidos de estar platicando, quizá el más correcto dijo, a lo mejor esto es ofensivo. Y él estaba pensando, ¿cómo va a reaccionar el dueño de la casa cuando le estamos dañando su propiedad? A nadie le gusta que le dañen su propiedad. Oye, no, mejor esto nos va a meter en más problemas, hasta mal testimonio vamos a estar dando de todo nuestro interés. Quizá algún otro pensó, esto puede ser irrespetuoso. Jesús está hablando, Jesús está en medio de su enseñanza, Jesús está en medio de toda la conferencia y pues va a ser impropio, es irrespetuoso interrumpir ese momento de enseñanza de Jesús. Y quizá, entre comillas, otro más espiritual pudo haber argumentado, no, hay que esperar y que Dios haga las cosas. Me hace acordarme de aquel momento histórico cuando Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, estaba tratando de animar a pastores y a líderes para llevar el evangelio a otros continentes. No faltó quien se acercara con él, gente de fe y de mucha experiencia, confiando en la soberanía de Dios, que le dijo, muchachito, si Dios quiere que aquellos de otros continentes se salven, Él va a saber cómo le hace, no necesita de nosotros. Evidentemente Guillermo Carey se encendió más y no importó, y eso inició una era de expansión del evangelio de una manera extraordinaria. Pero a veces somos muy dados a ese tipo de pensamiento. Quizá por eso pienso que algunos de los amigos de esos cuatro, oye, si Dios hubiera querido que este fuera el tiempo, hubiera abierto la oportunidad y nos hubiera dado. Qué bueno que ganó aquel que sí tenía fe. Como tenían mucho amor, como tenían mucha pasión por ver a su amigo con su necesidad resuelta y tenían la seguridad de que Jesús era el que les iba a dar la solución, esa determinación los llevó a hacer algo impensable. Esa determinación los llevó literalmente a abrir el techo y poner a su amigo delante de Jesús. Y eso es la fe. La fe a nosotros no nos hace pasivos, la fe a nosotros nos hace activos, la fe a nosotros nos hace atrevidos, la fe a nosotros nos quita las limitaciones que pudiera haber en nuestra mente. La fe nos hace hacer a un lado cualquier pensamiento negativo, nos lleva a pensar en maneras nuevas, en formas nuevas de estar compartiendo el evangelio. La fe nos lleva a hacer cosas que nadie ha intentado, la fe nos lleva a hacer cosas inesperadas. Cuando realmente estamos convencidos del mensaje, hacemos y aprovechamos las limitaciones inclusive para ir más allá. Pero lo más importante, registra el versículo 5 de Marcos 2. Marcos 2:5 registra, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Me enfoco en la primera parte, al ver la fe de ellos.
Al ver la fe de ellos se emocionó el Señor, le dio un gusto muy especial y hizo cosas grandes y poderosas. Tú y yo vamos a agradar al Señor, tú y yo vamos a estar dibujando una sonrisa, pero en el corazón de Dios, cuando en lugar de estar viendo las limitaciones y que no se puede y que la pandemia y que no podemos tener reuniones como quisiéramos, en lugar de estar pensando en tantas limitaciones, el amor y la convicción de que Jesús es la respuesta nos mueve a ser creativos y aprovechamos las oportunidades. El Señor se agrada. Y por eso es tan básico y tan importante. Reitero las cosas fundamentales. Cualquier persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, cualquier persona, sea muy buena gente, sea muy moral, sea muy ética, sea todo lo positivo que quieras, pero que no tiene a Jesús en su corazón, es una persona perdida. No tiene una vida abundante, una vida con propósito, no tiene la seguridad de una vida eterna. Cualquier persona está en riesgo de ir al infierno por la eternidad. Y nosotros tenemos ese mensaje que puede causar la diferencia. Cerca de ti hay muchos paralíticos. No necesariamente que no puedan caminar físicamente, pero están paralizados por sus miedos, están paralizados por sus culpas, están paralizados por sus errores, están paralizados por tantas traiciones que les han llevado a experimentar mucha amargura. Hay demasiados paralíticos que están esclavizados de sus vicios, de sus pensamientos negativos. Hay muchas personas que no tienen vida y no pueden vivir para los propósitos de Dios, pero que cuando nos unimos, trabajamos en equipo, tenemos fe y nos atrevemos en ese amor y en esa fe a ser creativos, pueden encontrar una preciosa libertad, precisamente porque el mensaje que tenemos es el único que puede cambiar. Por eso tenemos que compartirlo, no de ninguna otra manera, más que de manera tremendamente apasionada. Tenemos un mensaje importante que compartir. Y el otro pensamiento que te comparto parece lo mismo, prácticamente es lo mismo, pero hay una pequeña distinción. Aquí el énfasis es no en compartir, sino en el mismo mensaje. Tú tienes un mensaje importante. Nuestra tarea importante, evidentemente, es llevar a todos los que podamos, a la más cantidad posible de personas que podamos, a los pies del Señor Jesucristo. Pero me regreso exactamente a lo básico, el mensaje en sí. Jesús es el único camino para acercarse a Dios. Jesús es el único camino para tener una vida abundante. Jesús es el único camino para tener la vida eterna. Jesús no es uno de los caminos, Jesús no es el mejor camino, Jesús es el único camino para acercarse a Dios. Volviendo a la experiencia, a la narración de esta experiencia, este pasaje que acabamos de leer, que tomamos como base Marcos 2, los primeros 11 versículos, realmente que están ahí, y en el mismo versículo 5 que ya mencionábamos, se destaca el otro elemento. Lo vuelvo a leer, dice Marcos 2:5. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Hubo un desconcierto, hubo una sorpresa, hubo una decepción al escuchar a Jesús, que ve todo el esfuerzo de aquellos amigos, ya está aquel paralítico en su camilla delante de Jesús. Pero qué decepción, ellos esperaban escuchar de Jesús: sé sano en este momento, y lo que escuchan es: te perdono tus pecados. Bueno, eso provocó quejas, murmullos, la posibilidad de que fuera muy pretencioso Jesús, es una blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. El punto es que tenían expectativas muy distintas, diametralmente opuestas. Ellos esperando la sanidad, Jesús dando la salvación, Jesús otorgando el perdón. ¿Por qué tantas diferencias? Ellos estaban pensando en el cuerpo.
Jesús está pensando en lo espiritual, Jesús está pensando en nuestra alma. Ellos estaban pensando en lo temporal, Jesús está pensando en lo eterno. Ellos están pensando con expectativas muy bajas. Jesús tiene la mira, pero tremendamente elevada, en cosas realmente trascendentales. Ellos deseaban con todo su corazón que el hombre pudiera caminar. Jesús está interesado en que tenga la gracia, no solamente para caminar, para vivir de una manera victoriosa. Y por eso me atrevo a decir, qué precioso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor, que es tan sabio que cuando tú y yo nos acercamos con fe, con humildad hacia su presencia, Él nos da exactamente lo que necesitamos. Y es importante que a veces nos da infinitamente mucho más de lo que necesitamos, que regularmente es diferente a lo que nosotros estamos pidiendo, porque la mayoría de las veces pedimos cosas pequeñas. Señor, bendice mi salud. Señor, dame un buen trabajo. Son cosas importantes, válidas. Todo es importante para Dios. Él mismo nos instruye a pedir hasta por el pan cotidiano. Todo es importante, pero nada se compara con lo sumamente importante que es disfrutar de una relación realmente buena con el Padre Celestial, con el Creador de todo el universo. Comparado con todo lo que significa estar bien con Dios, estas son cosas pequeñas. Toda aquella dinámica provoca una pregunta de parte de Jesús. En el versículo 9, Marcos 2:9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Para mí es muy clara la respuesta. Aquí nos la dice, pero pues evidentemente es más fácil sanar a cualquier persona. ¿Qué se necesita para sanar al paralítico? La orden de Jesús, que Él diera su voz. ¿Qué se necesita para perdonar nuestros pecados? Se necesitó que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué tanto tiempo se tardó Jesús en sanar al paralítico? Es cuestión de un momento, es cuestión de un instante. ¿Qué implicó el que tú y yo tengamos acceso a el perdón de los pecados? Todo un milagro, todo un proceso de que Dios abandonó el cielo en la persona de Jesús. Se entregó por nosotros, sufrió todo lo que describen los evangelios físicamente, pero sufrió el mismo infierno. Cuando en la cruz está gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está experimentando algo que ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarnos, pero está recibiendo el castigo por nosotros. Y quizá ninguno de nosotros vamos a decirle, Señor, por favor, muere por nosotros. No, ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Pero el Señor, que sabe lo que son nuestras necesidades más fuertes, siempre nos da de más. No lo que pedimos. Muchas veces hace el milagro, bendito sea el Señor. Él se deleita en darnos preciosos milagros de esos pequeños, como la salud, el trabajo, la prosperidad, en muchas cosas Él se deleita. Pero Él está mucho más interesado y mucho más preocupado en darnos la bendición de estar en una amistad y en una relación estrecha con Él. Me encanta porque, aunque ha sido una época muy difícil y humanamente no quisiéramos que nadie pasara por eso, hemos estado en contacto con mucha gente que ha padecido el COVID, que se ha contagiado. Algunos de ellos han pasado por momentos angustiosos, difíciles, todo lo que implica la hospitalización, el tener que requerir de oxígeno. Es muy doloroso, angustiante, penoso. Pero qué precioso que he escuchado de muchos de ellos, con una gratitud profunda, dar testimonio en diferentes maneras. Uno de ellos me decía, ahora sé que Dios está trabajando en mi carácter. Ahora sé cómo Dios está trabajando para que yo viva para sus propósitos. Ahora el Señor me ha hecho apreciar más otras bendiciones que tengo.
¿Por qué? Porque Dios nos da sus bendiciones, esas cosas fáciles, pero no se queda solamente en eso, sino nos da mucho, mucho más. Esas son cosas prioritarias. Nada se compara a entender lo esencial. Lo importante es que estés en buena relación con Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de la pandemia, independientemente de las luchas que puedas estar viviendo. No hay nada más necesario, importante que escuches de parte del Señor Jesús: ya te he perdonado. Y experimentar ese abrazo de la gracia de Dios, que es cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús. Creo que conocen que aprecio mucho todo el ejemplo de aquel hombre Nick Vujicic, que nació sin brazos, sin piernas, que vivió muchas luchas, pero me encanta porque en uno de sus libros, que menciona uno de los capítulos: y no has visto un milagro, tú conviértete en ese milagro. Y él comparte cosas muy directas. Dice: mucho tiempo yo pensaba que si mi cuerpo fuera diferente, es decir, si tuviera los brazos y las piernas, mi vida sería mucho más gloriosa. Dice: después, con el paso del tiempo, fui aprendiendo que mi vida era perfecta para los propósitos perfectos de Dios. Me fui dando cuenta que las limitaciones estaban en mi mente, porque yo tenía mis prioridades totalmente abajo. Me di perfectamente cuenta que realmente lo único que tenía que hacer era ser yo mismo, fundamentado en esa amistad y en esa relación de experimentar la gracia y el amor de nuestro Dios. ¿Sí está claro lo que es el mensaje? Hay que recordar cosas importantes. ¿Qué es lo más importante? Dos cosas. Dios desea darte vida eterna, una vida abundante, y esa vida está en el Señor Jesús. ¿Qué es lo otro importante? Ya lo tienes. Ya tienes esa experiencia y puedes cantar: estoy bien con mi Dios. Puedes cantar: alcancé salvación. Bueno, tienes que convertirte en un testigo apasionado, junto con tu equipo, junto con tu familia espiritual, específicamente junto con el grupo Conexión. Tienes que ser apasionado y creativo para hacer llegar el Evangelio al mayor número de personas posible. Jesús sigue siendo el mismo el día de hoy. Y Jesús está contigo. Y Jesús está a tu favor. Así como sanó a aquel hombre, a ti te puede sanar. Puede proveerte para esa necesidad. Pero lo más importante, puede darte el regalo de la vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presentarse y estar delante de los pies de Jesús. Y yo te animo, si tú estás viendo esta transmisión, no tengo la menor duda de que no es una casualidad. Quizá a ti Dios te permitió ver esta transmisión para darte cuenta que tu vida puede ser transformada por la presencia de Jesús en tu corazón. Escucha bien lo que te comparto a través de la Escritura, un par de versículos. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice esta porción de la Escritura: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Espero que sea muy claro. Todo se trata de Jesús. Si Jesús está en tu vida, porque tú le abriste tu corazón, tú permites que Él dirija, tú permites que sea el Señor, por su Espíritu llega a entrar a tu corazón, tienes todo lo que necesitas. Y por eso hoy la invitación en el nombre de Jesús es clara, sencilla y directa. Ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. ¿Cómo? A través de una oración. Platica con Dios, con tus propias palabras, o te sugiero este ejemplo. Es solamente una sugerencia. Él va a entender perfectamente tus propias palabras, pero para darte una guía, puedes decirle a Dios. Lo importante es la sinceridad y la humildad. Dile a Dios: bendito Padre,
Hoy sé que me amas y estoy agradecido por conocer que Jesús pagó por mis pecados. Hoy quiero escuchar que tú has perdonado mis pecados. Por eso con humildad me acerco a ti y te pido, ven a vivir a mi corazón. Conforme a lo que dice tu palabra, hoy quiero que tú vivas en mi corazón. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. A partir de este momento, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Gracias porque sé que me has escuchado. Me pongo en tus manos, confiando únicamente en lo que Jesús ha hecho por mí. Si tú hiciste esta oración, muchísimas felicidades. Quisiéramos darte un muy fuerte abrazo. En la primera oportunidad me encantaría hacerlo personalmente, pero aquí lo hacemos a la distancia. Y te pido un favor, comunícate con nosotros. Si tú has abierto tu corazón al Señor Jesús o quieres tener más información, con toda confianza. Es nuestro placer estar compartiendo las enseñanzas básicas de la Escritura, por eso estamos abiertos. Comunícate a través del teléfono que aparece en pantalla en el área metropolitana de Monterrey, 81-1234-3166. Está el correo electrónico oracion@diosestaaqui.net. Está también la página en internet www.diosestaaqui.net y la página del Facebook, que ahí también vienen también las otras redes sociales que, bueno, también nos dan la oportunidad de facilidad de estar en contacto. Queremos orar por ti, queremos compartirte material que será de muchísima bendición. Realmente muchas felicidades, esperamos que te contactes con nosotros y deseamos que todos puedan disfrutar de la grandeza del amor de Dios, porque esa es la noticia. Dios te ama, efectivamente te quiere dar una vida plena, una vida abundante, y todo lo que Dios tiene para ti está en el Señor Jesús. Búscalo constantemente, conócelo más cada día. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Familia, estamos muy emocionados de lo que vivimos el día de hoy en nuestra transmisión y queremos recordarte que puedas seguir atento en nuestras redes sociales a las actividades que tendremos próximamente como iglesia. No olvidemos usar nuestro cubrebocas de la manera correcta, mantener la sana distancia con otras personas y si deseas visitarnos de manera presencial un domingo, no olvides registrarte en los links que aparecen en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.